una integral triple y esta integral tiene una simetría cilíndrica, nosotros podemos usar un cambio de variables y ese cambio de variables sería a las variables de las coordenadas cilíndricas. En este cambio de variable, x va a tomar el valor de r coseno de teta, y igual a r seno de teta y z igual a z. Es importante recordar que el ángulo teta es el ángulo que forma la proyección del vector que parte del origen a un punto en el espacio en 3 dimensiones. Este ángulo teta es el ángulo que forma la proyección de este vector sobre el plano XY. Obviamente, esta proyección se escoge en particular que sea en el plano XY, pero también puede proyectarse este vector ya sea en el plano ZX o ZY. No importa en qué plano se proyecte, el cambio de variables va a seguir siendo el mismo, solo que se invertirían. Por ejemplo, si tomamos la proyección en el plano XZ, Z ya no sería igual a Z, Y sería igual a y Z tendría que ser igual a R seno de teta. Esa es la diferencia en que nosotros sacamos la proyección de nuestro vector, ya sea en el plano XY o en el plano XZ o en el plano ZY. Por lo regular, como el problema tiene una simetría esférica, cilíndrica, pues depende en qué dirección esté orientado el cilindro. En este caso, si el cilindro está de forma vertical, pues nos conviene tomar el plano XZ, nos conviene tomar que la proyección del vector esté en el plano XZ, XY. Si el cilindro está orientado horizontalmente, entonces nos conviene tomar la proyección del vector en el plano XZ y tendremos que hacer los respectivos cambios, porque el ángulo ya no estaría en el plano XY, estaría en el plano XZ, y la que tendría que cambiar sería la componente Z y la componente Y. Y en ese caso, en el caso en que la proyección esté en el plano XZ, en este plano, pues Y tendría que ser Y igual a Y, como les mencionaba, y Z tendría que ser igual a R seno de teta. Esa es la única diferencia. Pero por lo regular, como la mayoría de estos cambios de variables tienen una simetría casi completa, pues se va a seguir el mismo procedimiento, no importa en qué plano proyectemos al vector. Se resuelve de la misma forma la integral, simplemente tenemos que hacer los cambios correspondientes en las variables. Eso es algo que quería mencionarles, que ahorita solo, si se dan cuenta, todos los ejercicios que hemos visto se proyectan en el plano XY. Este cambio de variables que está aquí es cuando la proyección es en este plano. Si la proyección fuera en este otro, tendremos que hacer el respectivo cambio en las variables. Ahora vamos a ver ejercicios con cambio de variable en coordenadas cilíndricas. Bueno, esta que está aquí es la expresión general para resolver una integral triple usando el cambio de variables en coordenadas cilíndricas. Lo que tenemos que hacer es hacer el cambio directo en nuestra función. Nuestra función en principio va a estar en términos de las variables x, y, z. Y para poder usar el cambio de variable tenemos que poner a nuestra función en términos de las variables r, teta y z. Y para hacer eso simplemente tenemos que evaluar f de r coseno de teta, r seno de teta, z. Y también tenemos que hacer el cambio en el diferencial de volumen. El diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, como recordarán, es diferencial de x por diferencial de y por diferencial de z. Cuando nosotros hacemos el cambio a coordenadas cilíndricas, tenemos que hacer el cambio en el diferencial de volumen también. Y el cambio va a ser también en coordenadas cilíndricas. En este cambio, el cambio a coordenadas cilíndricas del diferencial de volumen es r, diferencial de z, diferencial de teta, diferencial de r, diferencial de teta. Recuerden que si la variable z varía entre dos funciones, aquí le pone función u1 y función u2, entonces
se tiene que evaluar primero la diferencial de z. ¿Por qué? Porque z va a tomar valores entre dos funciones que dependen tanto de r como del ángulo θ. Por lo tanto, esta es la que se tiene que evaluar primero. La segunda que se tiene que evaluar es la variable r, se tiene que integrar respecto de r. ¿Por qué? Porque si r toma valores entre dos funciones h1 y h2 que dependen de θ, eso nos quiere decir que a fuerzas la última integral que se debe resolver es la que depende del diferencial de θ. Esto es en un sentido en particular, porque puede resultar el caso o puede existir el caso en donde r varía entre dos funciones que dependen de θ y de z. Entonces, en ese caso, r tendría que evaluarse primero y luego diferencial de z y el último diferencial de θ. Entonces hay que ver, bueno, obviamente estas variaciones dependen de cómo nosotros integremos, en qué sentido. Entonces esto va a depender de nosotros. El problema nos va a dar todo para que nosotros escojamos, para que nosotros encontremos cuáles son los límites de integración de nuestra integral triple. Pero como les menciono, nosotros podemos integrar en varios sentidos, en varias direcciones, y dependiendo de la dirección que nosotros elijamos, es la forma en la que van a variar los límites de integración y el orden en el que se van a integrar y el orden en el que se van a resolver las integrales. Entonces vamos a ver problemas. El primer problema nos dice que tenemos un sólido E que se encuentra acotado entre dos superficies. La primera dice, se encuentra dentro, el sólido se va a encontrar dentro de un cilindro. Entonces ya sabemos que la primera superficie que acota a nuestro volumen, o mejor dicho, que acota nuestra región de integración, porque esta E es la región de integración. La región de integración, como estamos hablando de una integral triple, la región de integración va a ser un volumen. Cuando estamos hablando de integrales dobles, la región de integración va a ser una superficie. En este caso, como es una integral triple, la región de integración es un volumen. Entonces el problema va a empezar describiéndonos cómo está dado esta región de integración que corresponde a este volumen. Nos dice que el volumen es el que se encuentra dentro de un cilindro dado por la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Eso nos quiere decir que el cilindro tiene un radio igual a 1 y que está por debajo del plano z igual a 4. Es decir, la tapa del cilindro se encuentra a una altura desde el origen hasta z igual a 4. Este es el plano z igual a 4, en donde se va a encontrar la tapa del cilindro. Y nos dice también que el volumen se encuentra por encima del paraboloide dado por la ecuación z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Es decir, este paraboloide. Entonces, el problema nos pide que calculemos la densidad en cualquier punto. La densidad en cualquier punto nos dice que la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del eje del cilindro. Encuentre la masa de la región. En este caso, la región de integración corresponde a un volumen y nos pide que calculemos cuál es la masa de ese volumen. Entonces, primero la región de integración es todo este volumen, el que se encuentra arriba de este paraboloide, es decir, toda esta parte. Nos pide que encontremos cuál es este volumen. Entonces, para encontrar ese volumen, nos dice, bueno, para encontrar la masa de ese volumen, nos dice que la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del eje al cilindro. Es decir, nos está diciendo que la densidad es proporcional al radio del cilindro. Porque nos está diciendo que es proporcional a la distancia del eje al cilindro. La distancia del eje a la superficie del cilindro, pues va a ser el radio R. Y como sabemos que la densidad es igual a la masa por el volumen,
Esto nos quiere decir que la masa que estamos buscando tiene que ser la masa igual a la densidad por el volumen. Y como estamos, para poder integrarlo, lo que vamos a hacer es dividir el volumen en pequeños volúmenes infinitesimales. Volúmenes pequeños, vamos a dividir todo el cilindro en volúmenes pequeños y vamos a sumar todos esos volúmenes para encontrar el volumen de toda la región de integración E. Entonces, en este caso tenemos que hacer lo siguiente. En lugar de tener una masa total, vamos a tener una diferencial de masa. Y en lugar de tener, como la densidad varía respecto del radio, pues la densidad no, queda como dr, como d, que depende del radio. Y el volumen, como estamos dividiéndolo en volúmenes pequeños, pues cada volumen pequeño va a tener una pequeña cantidad de masa, dm, y un pequeño cantidad de volumen. Es decir, diferencial de masa es igual al diferencial de volumen por la densidad del volumen. Entonces, la integral que estamos buscando es la integral, la masa va a ser igual a la integral del diferencial de masa. Lo que estamos haciendo, esto lo que nos está diciendo es que estamos sumando en todas las masas pequeñas. Entonces, esto tiene que ser a fuerzas una integral triple. Entonces, lo que estamos buscando es la masa total de la región de integración tiene que ser igual a la triple integral de diferencial de masa. Y eso tiene que ser igual a la triple integral de la densidad que depende de R, diferencial de volumen. Esa es la integral que tenemos que calcular. Entonces, aquí nos está diciendo que la densidad es proporcional a la distancia. Y aquí ya nos plantea que la densidad, esta va a ser la densidad. La densidad es igual a una constante K por R. Entonces ya sabemos cómo está dada la función de densidad, que nos dice que la densidad varía respecto de la distancia del eje al cilindro. Ahora, eso es solamente explicar por qué tenemos que calcular esta integral. Ahora, lo siguiente es describir a la región de integración. En este caso, como el volumen que estamos calculando ese es el que se encuentra entre el plano z igual a 4 y el paraboloide, esto quiere decir que la altura z va de un punto del paraboloide a la tapa del cilindro. Y como va variando como nos vamos moviendo en el paraboloide, pues va variando la longitud que hay de la tapa al punto del paraboloide. Por lo tanto, z tiene que variar entre 4 y entre 1 menos r cuadrada. ¿Por qué? Porque de la ecuación del paraboloide sabemos que z es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Haciendo el cambio de variable, esto va a ser 1. Vamos a encontrar que z, haciendo el cambio de variable a coordenadas cilíndricas, vamos a encontrar que z es igual a 1 menos r cuadrada, porque sabemos que x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y al sumarlos nos va a quedar r cuadrada en coseno de teta más r cuadrada seno de teta, todo eso multiplicado por menos 1, sacamos r cuadrada y nos va a quedar adentro del paréntesis, nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso nos va a dar 1 y solo va a quedar r cuadrada. Ese es el cambio básico cuando tenemos cuando las funciones o cuando la región de integración está acotada por términos cuadráticos de la variable x y y, es cuando nos conviene usar el cambio de variable, ya sea coordenadas cilíndricas o coordenadas polares. En este caso, z igual a 1 menos x, z igual a 1 menos r cuadrada son todos los puntos que se encuentran sobre el paraboloide o sobre la superficie dada por un paraboloide.
Entonces, estos puntos que están aquí sobre el paraboloide son los puntos más bajos que alcanza la variable z. Es por eso que 1 menos r cuadrada tiene que ser menor o igual que z. Los puntos más altos que alcanza la variable z son todos los que se encuentran en el plano z igual a 4. Es por eso que z es menor o igual que 4. Ahora, r. ¿Cómo varía r? R va a variar. Recuerden, esto nos da la variación. Esto nos va a dar la variación de z que se encuentra entre una función u1 que depende tanto del radio como del ángulo θ. Entonces, acá está. Aquí, z como varía entre dos funciones, es menor o igual que una función u1 y una función u2 que también varía de r y θ. Ahora, tenemos que encontrar cómo varía r. Recuerden que r se encuentra en el plano XY. Aquí se encuentra R. R no apunta a ningún, R no, el vector R o la magnitud R no apunta a ningún punto del cilindro. R se encuentra en el plano XY. R se encarga de describir a la proyección de nuestra región de integración sobre el plano XY. En este caso, la proyección de este volumen en el plano XY, pues es fácil ver que la proyección es una circunferencia de radio 1. Este es el plano XY. Y este es R, y este va a ser el ángulo θ. Esta proyección se logra al proyectar el volumen en el plano XY. Es como si nosotros levantáramos el cilindro y viéramos la sombra que hace el cilindro en el plano XY. Y esa sombra está dada por una circunferencia de radio R igual a 1. Entonces, y eso lo podemos observar de esta expresión. Si nosotros tomamos a la expresión del paraboloide, pues nos dice que z es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Si queremos ver cuál es la proyección de ese paraboloide en el plano XY, lo que tenemos que hacer es tomar z igual a 0, y eso nos va a decir que 1 menos x, que 0 es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y esto nos va a dar la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que esta es la ecuación de este círculo. Y pues también lo podemos saber directamente de esta expresión. Entonces, en los siguientes dos límites, como estamos tomando a que z tome valores entre dos funciones que dependen del ángulo r y de θ, pues las siguientes dos variables que son θ y r van a ser descritas en el plano XY. En este caso, R, como sabemos que es el círculo de radio 1, pues el valor máximo que alcanza R es 1, porque es la circunferencia de radio 1. El valor mínimo que alcanza R, pues es el 0. Ahora vamos con θ. θ es el ángulo que forma este vector que apunta a cada punto sobre la circunferencia. Entonces, si queremos todo el volumen que está aquí contenido entre el cilindro y el paraboloide, pues θ, el ángulo θ, tiene que dar toda una vuelta, y esa vuelta es de 2pi. θ tiene que dar toda esta vuelta. Entonces, el valor de θ tiene que variar entre 0 y 2pi. En este caso. Ahora, ¿qué pasaría si no queremos todo el volumen? Que digamos nos piden únicamente el volumen de la mitad de este problema. Que únicamente nos pidieran el volumen de una mitad del problema. Es decir, solo nos pidieran este volumen, solo esta mitad. Pues, en este caso, pues esto seguiría siendo, z seguiría variando de la misma forma.
variaría entre 1 menos r cuadrado, que son los puntos que se encuentran en esta parte del paraboloide, y los puntos sobre la tapa, que es z igual a 4. Entonces z no cambia, seguiría tomando valores entre las mismas dos funciones. ¿Qué pasaría con r? Pues r tampoco cambiaría, porque r seguiría tomando valores entre 0 y 1, porque todavía r necesita o está tomando a los puntos sobre la circunferencia. El que tendría que cambiar es la variable teta, porque en este caso, como nos está pidiendo la mitad, pues solo nos está pidiendo esta parte de la circunferencia. Esta ya no nos la está pidiendo. Eso es solo si nos piden la mitad del volumen que nos está planteando el problema. En este caso, teta tendría que variar entre pi medios y menos pi medios. Para poder darnos únicamente esta región y así calcular nada más este volumen que se encuentra aquí. Ese solo es una anotación sobre qué pasaría si nos piden calcular una fracción del volumen. Por lo regular, cuando nos piden calcular una fracción del volumen, estas primeras variables van a seguir tomando valores entre los límites encontrados al principio. La que va a cambiar son los valores de la última variable, por ejemplo porque recuerden que el orden de integración es primero integramos respecto de z, después respecto de r y después respecto de teta. Entonces la que cambiaría sería la última variable. Los límites de integración cambiarían de la última variable, estas dos seguirían igual. Ahora, y ya que tenemos todo en términos de r y teta, ya tenemos los límites de integración en términos de la variable r, teta y z, y también ya tenemos a nuestra función en términos de la variable r, teta y z, que en este caso únicamente depende de r, pues lo único que resta es resolver la integral. La integral m, como les menciono, sería la masa total sería igual a la densidad, que en este caso está dada por k, por la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por el diferencial de volumen. Esto es en coordenadas cartesianas. Ya en coordenadas cilíndricas, pues sería k por r, este r es del cambio del diferencial de volumen de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí ya cambiaría. Tendría que ser k por kr por r diferencial de z, diferencial de r, diferencial de teta. Esta parte que está aquí, de aquí a acá, es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Y ya lo único que restaría es resolver la integral. En este caso nos quedaría una integral de una función r al cuadrado. La integral nos daría, pues, nos daría r cuadrada, nos daría un tercio de r cúbica, y ya tendríamos que evaluar entre los límites de integración 1 menos r cuadrada de 4 en este caso, pero primero estamos integrando respecto de z, por lo tanto la integral nos daría z, y tendríamos que evaluar z en 4 menos 1 menos r cuadrada. Después, ya que tenemos todo en términos de r, integrar respecto de r, hacer lo mismo, resolver la integral, evaluar los límites, y ya por último, integrar respecto de teta, usando todo lo que sabemos de integrales simples. Ahora, se pueden seguir planteando más problemas de este tipo. Por ejemplo, aquí ya nos dan, en este caso, en este problema, nos dan la integral en términos de coordenadas cartesianas. En este caso, lo que tenemos que hacer es pasar toda esta integral que está en coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. En este caso, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es usar los límites de integración que nos está dando para intentar dibujar a la región de integración. El orden de integración es el siguiente. Primero,
tenemos que integrar respecto de z, luego respecto de y por último respecto de x. En este caso, como está integrando respecto de z, los primeros límites de integración nos dice cómo va a variar la variable, en dónde va a tomar valores la variable z. Z nos está diciendo que la variable z toma valores entre la función raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y 2. Eso nos quiere decir que z está dado entre esta función y este valor constante. El siguiente límite está relacionado con la variable y. En este caso nos está diciendo que y toma valores entre la función menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada y entre la raíz 4 menos x cuadrada. Aquí lo está planteando. Aquí está dónde toma valores z, entre qué y qué toma valores z, entre qué funciones toma valores y entre qué valores toma la variable x. Estos son los límites de integración. Ya explicados, ya puestos aquí en esta forma para intentar describir el volumen donde se está realizando la integral. En este caso, pues si nosotros empezamos a ver en el plano, primero nos está diciendo que z toma valores entre 2, que es decir, entre este valor, y x cuadrada más y cuadrada. Z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, pues esto es igual a z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces aquí nos está diciendo que z tiene que tomar valores entre este punto y estos otros. Aquí tienen que checar cuál es la ecuación de un cono. La ecuación de un cono es esta. Es parecida a la ecuación de una circunferencia. Aquí la única diferencia es que z cuadrada pues no es una constante. Va a ir variando. En el caso de una circunferencia, pues z es igual a un valor constante. Es por eso que se dibuja una circunferencia del plano XY. Ahora no, z no es una constante. Z va a variar conforme tome valores x cuadrada más y, conforme tome valores x y conforme tome valores y. Es por eso que esto que está aquí no representa una circunferencia. Eso lo tienen que checar. O lo tienen que tener bien claro. Z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada no es una circunferencia, es un cono. Entonces nos dice que z toma valores entre la superficie de un cono y el plano z igual a 2. Es decir, z va a tomar valores desde un punto de la superficie del cono, hasta un punto en el plano en donde z es igual a 2. Z va a tomar valores desde un punto desde el cono al plano z igual a 2. Es por eso que nos dice que z es menor o igual que 2 y menor o igual que x cuadrada más y cuadrada. ¿Por qué? Porque el plano está sobre el cono, está arriba del cono. Es por eso que z es menor o igual que 2. Ahora, ¿qué pasa con y? Y nos dice que se encuentra entre menos raíz de 4 menos x cuadrada y entre el menos la raíz de 4 menos x cuadrada y 4, la raíz de 4 menos x cuadrada. En este caso, pues sí, si nosotros hacemos y igual a la raíz de 4 menos x cuadrada, pues aquí sí vamos a encontrar que y cuadrada es igual a 4 menos x al cuadrado y así que y cuadrada más x al cuadrado es igual a 4, que esta es la expresión de una circunferencia con radio igual a 2. En este caso sí es una circunferencia. Y en este caso esta circunferencia va a estar en el plano XY, que es esta que está aquí. Ahora, ya sabemos que
y tiene que tomar valores entre esta función que corresponde a la parte positiva de la circunferencia, es decir, que corresponde a toda esta parte. La negativa menos raíz de 4 menos x cuadrada, esa corresponde a esta otra parte de la circunferencia. Esta parte expresa todos estos puntos que están en este lado. Esta otra parte expresa todos estos puntos que están de este otro lado. Es por eso que y tiene que tomar valores entre estas dos funciones para poder describir a todo este cono. Entonces, ya por último, x nos dice que toma valores entre 2 y menos 2. Es decir, x va a tomar valores entre 2, que está acá, y el menos 2, que está al otro extremo, en la dirección de x negativa. Entonces, x toma valores. Entonces, esta integral, a partir de los límites de integración en coordenadas cartesianas, nosotros podemos encontrar o podemos saber cuál es la región de integración que está, sobre la cual se está integrando la función x cuadrada más y cuadrada. Esta función x cuadrada más y cuadrada se está integrando sobre este volumen. Y este volumen está descrito o se describe a través de estos límites, en coordenadas cartesianas. Ahora, queremos pasar todo a coordenadas cilíndricas. En ese caso, si nosotros queremos todo en coordenadas cilíndricas, pues vamos a usar nuestros cambios de variables. X igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, y z igual a z. En este caso, pues vamos a empezar. Z varía de este punto de la superficie cónica al plano z igual a 2. En este caso, pues lo único que vamos a hacer es expresar a esta función haciendo el cambio de variables en coordenadas cilíndricas, que sería r coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado, y eso nos va a dar r. Entonces ya está. Z va a variar desde r, z es menor o igual que 2 y mayor o igual que r. Este es el primer cambio. Ahora, el segundo es el que hacer el cambio de este límite de integración. En este caso, como les menciono, este r que está aquí es el r que apunta acá, en este caso este r se encuentra en el plano XY. Entonces r apunta desde el origen de nuestro sistema de referencias a cada punto sobre la circunferencia. En ese caso, r, el punto máximo que alcanza r va a ser 2 y el punto mínimo va a ser 0. Y teta lo mismo, teta es el ángulo que forma este vector respecto al eje X. Entonces, como queremos todo el volumen, pues teta tiene que variar, tiene que dar una vuelta completa al ángulo. Y eso va a ser 2pi. Entonces, estos serían los límites de integración. Z tiene que estar entre 2 y R tiene que estar entre 0 y 2, o Z tiene que estar entre R y 2, R tiene que estar entre 0 y 2, y teta tiene que variar o tomar valores entre 0 y 2pi. Ya haciendo el cambio directo, pues aquí también recuerden, esta es nuestra función f de x, y, y si estamos haciendo el cambio de coordenadas cilíndricas, también tenemos que cambiar esta función f de x, y, tenemos que cambiarla a una función f que dependa de r y de teta, y para hacer eso, pues hay que hacer el cambio de variable x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta. También el diferencial hay que hacer el cambio de coordenadas cartesianas, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de x, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, al diferencial en coordenadas cilíndricas, que sería diferencial de z, r, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de teta, y ya teniendo todo, pues evaluar nuestra integral, empezar a resolverla. En este caso, como nomás, como cada integral es independiente de la otra, pues
No, en este caso, el primer límite de integración depende de la variable R. Aquí está R, entonces lo primero que tenemos que hacer es integrar respecto de Z, porque Z toma valores entre una función que depende de R y un valor constante. A fuerzas tiene que integrarse primero de acuerdo a esta elección de variación en cada uno de los parámetros. Podemos elegir otra. Por ejemplo, ya teniendo esto, si nosotros describimos a nuestra región de integración a través de estos límites, pues ya resolvemos la integral cada una en el orden respectivo. El primero que se tiene que tener respecto de Z, después respecto de R y después respecto de θ. En este caso, si nosotros quisiéramos cambiar el orden de integración, pues tendríamos que empezar con elegir un sentido de integración. Por ejemplo, si nosotros escogemos estos límites, lo primero que estamos haciendo es escoger el sentido en el que Z varía desde una función a un punto constante. Es decir, desde un punto D de la superficie cónica hasta un punto del plano Z igual a 0. Después, R tiene que tomar valores desde un punto de la circunferencia hasta el origen. Y θ tiene que tomar valores de tal forma que cubra a todo el volumen que está dentro del cono. Y para ello a fuerzas tiene que dar una vuelta de 2π. Nosotros podríamos cambiar el orden. Para ello, en lugar de integrar primero en este sentido, pues tendríamos que escoger tal vez este sentido. Primero plantear que R tome valores entre dos funciones, que sería la función, es decir, que tome valores desde un punto de un lado de la superficie cónica hasta el otro punto, hasta el otro lado. Entonces, en este caso, el orden sería θ, luego Z y primero R. Y para ello tendríamos que tomar nuestra expresión y empezar a encontrar la variación. Para encontrarla, pues únicamente lo que tenemos que hacer es, si nosotros tenemos que z cuadrada es igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada, recuerden, esta es la que nos da los puntos de la superficie cónica. Entonces, nosotros tendríamos que, en lugar de poner z en términos de x cuadrada más y cuadrada, tendríamos que poner a y en términos de z y de x. En este caso nos quedaría y cuadrada igual a z cuadrada menos x cuadrada. Y al aplicar la raíz, pues nos quedaría y igual a la raíz de más menos z cuadrada menos x cuadrada. Entonces, aquí sería que y tome valores entre la parte positiva de la raíz y la parte negativa. Sería menos la raíz de z cuadrada menos x cuadrada. En este caso, si nosotros lo tomamos así, pues estamos describiendo a la variación de y entre un punto de un lado del cono hacia el otro lado. Es decir, estamos ahora variando en este sentido. Y si nosotros variamos en este sentido, cuando hagamos el cambio a coordenadas cilíndricas, pues esto nos va a quedar como una función que va a variar desde una función que va a depender de z y que va a depender del ángulo θ. Esto sería una U1 y esto sería una U2 que va a depender también del z y de θ. Ese es en el caso que nosotros si nosotros queremos cambiar el orden de integración aquí, pues también tiene que cambiar los límites de integración. Estos límites de integración ya no serían válidos. Tendríamos que primero empezar a describir en este sentido, pero todo en coordenadas cartesianas. Y ya que lo tenemos descrito en ese sentido, en coordenadas cartesianas, pues tendríamos que hacer igual el cambio a coordenadas
cilíndricas, encontrando los nuevos límites de integración para ese sentido de integración. Entonces, depende. Por lo general por lo general, la mayoría de los problemas en donde el volumen tenga una simetría en el eje Z, es decir, que de un lado derecho del eje Z sea lo mismo que del lado izquierdo del eje Z, pues conviene usar este sentido de integración, primero respecto de Z, luego respecto de R y luego respecto de θ. Eso es porque la simetría de un lado del eje y del otro lado pues es la misma, o sea, si me paro aquí y observo hacia la derecha, pues voy a ver lo mismo que si me paro aquí y observo a la izquierda. Es por eso que se dice que tiene simetría alrededor del eje Z, o se le conoce como simetría azimutal, creo, que es cuando tiene simetría el problema sobre el eje Z. Entonces, tienen que checarlo. Cuando tiene ese tipo de simetría, pues el orden de integración que se tiene que escoger es este. Primero respecto de Z, luego respecto de R y por último respecto de θ. Estos dos pueden variar también y dejarlo fijo. Depende cómo quieran integrar. Y así es lo que se tiene que hacer en cada problema. Ahora, lo que viene es el cambio a coordenadas esféricas. Si se dan cuenta, va variando la simetría. Por ejemplo, en el caso de cambio de variable a coordenadas cilíndricas, pues toda la simetría, como les menciono, está sobre el eje Z. Es decir, todos los problemas que tengan simetría en el eje Z, pues lo más recomendable es usar un cambio de variables a coordenadas cilíndricas. Ahora, los problemas más complicados de encontrar son más fáciles de resolver, pero son más difíciles de encontrar, son los que tienen simetría esférica, es decir, que no importa en dónde te pares, siempre vas a observar lo mismo, no importa si te paras en el eje X, Y o Z o en un punto intermedio entre cada eje, la simetría esférica nos dice que no importa en qué dirección tú observes, vas a observar lo mismo, es por eso que es una simetría esférica. En este cambio, el cambio de variable es X igual a ρ seno de phi coseno de θ, y igual a ρ seno de phi seno de θ, y z igual a ρ coseno de phi. En este caso, phi va a ser el ángulo que forma el vector que apunta a un punto sobre el espacio tridimensional. Va a ser el ángulo que forma este vector, pero con el eje z. Este es phi. Θ va a seguir siendo el ángulo que forma la proyección de este vector sobre el plano XY. Y ρ, pues va a ser la distancia desde el origen al punto en el espacio. De nuevo, en todos estos problemas siempre se usa que la proyección esté en el plano XY. Esta proyección puede estar en el plano XZ o en el plano ZY. Si hacemos una proyección en alguno de estos dos planos, pues tienen que cambiar X, Y o Z dependiendo de dónde hagamos la proyección. Estos son los valores que debe tomar X, Y, Z cuando la proyección se hace en el plano XY. Si lo hacen en otro, tienen que ver cómo cambian. En este caso, como es una simetría esférica, pues se cumple la relación de que el cuadrado del radio o el cuadrado de ρ tiene que ser igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. En este caso, ρ, en los otros casos, en estos casos, para cada valor de ρ, si ρ vale 5, eso nos va a dar una esfera de radio 5. Si ρ vale 3, nos va a dar, si vale 5, si ρ vale 5, si vale 5 nos va a dar una esfera de radio 5. Si vale 3 nos va a dar una esfera de radio 3 y así conforme tome valores ρ. Entonces aquí lo que se va a integrar es a través de coordenadas esféricas. En este caso, como les menciono, los problemas son escasos, pero cuando los hay, los problemas son muy fáciles de integrar usando este cambio de variable. Aquí lo primero que hay que ver es, de nuevo, si tenemos una función en coordenadas cartesianas, es decir, una función que depende de x, y, z, cuando hacemos el cambio de variable tenemos que
sustituir en la función x igual a r seno de phi coseno de teta, y igual a r a rho seno de phi seno de teta, y z igual a rho coseno de phi. O sea, tenemos que estas sustituirlas directamente en nuestra función. Ya que tenemos eso, pues ahora hay que ver cómo cambia el diferencial de volumen. En este caso, el diferencial de volumen va a estar dado por r cuadrada, rho cuadrada, seno de phi, diferencial de rho, diferencial de teta, diferencial de phi. Este es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Este diferencial de volumen ya les mostré cómo se calcula cualquier diferencial para cualquier cambio de coordenadas curvilíneas. Tienen que calcular los H1, los H2 y H3, donde H1 es la derivada parcial del vector de posición en coordenadas cartesianas, derivado parcialmente respecto de una de las nuevas coordenadas. En este caso, si hacemos eso, pues vamos a encontrar que el diferencial de volumen tiene que ser rho al cuadrado por seno de phi, por diferencial de rho, por diferencial de teta, por diferencial de phi. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer un cambio de variables a coordenadas esféricas es escribir a nuestra función en términos de estas nuevas, en términos de las coordenadas esféricas. Luego es cambiar el diferencial de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, y este es el diferencial. Siempre recuerden que cuando hagan el cambio, agreguen todos estos términos cuando cambien el diferencial. Si se les olvida uno de estos, pues ya está todo mal, no va a salir la integral. Ahora, el diferencial de volumen, pues la forma que les mencioné es la forma directa, haciendo el cálculo directo, pero básicamente lo que representa un diferencial de volumen es que ahora el espacio tridimensional, en lugar de dividirlo en cajitas con volumen o en pedazos de cilindro, ahora como estamos hablando de coordenadas esféricas, lo estamos partiendo en esferas, en donde estamos tomando un pedacito de la esfera y este pedacito nos va a dar el diferencial de volumen. Y de nuevo, como es un diferencial muy pequeñito, este diferencial pues básicamente puede calcularse el volumen de este pedazo muy pequeño a través de la multiplicación de la base por la altura. En este caso nos está diciendo que la área de la base es rho cuadrada por diferencial de phi, rho diferencial de phi por rho seno de phi diferencial de teta, y la altura es de rho, diferencial de rho. Entonces cuando multiplicas esos tres términos, te va a dar el volumen de este pedacito de esfera, y eso es lo que corresponde al diferencial de volumen. Eso es lo que quiere ver, eso es lo que significa gráficamente cuando tú haces un cambio de variable. Cuando haces el cambio de variable, cambia la partición del espacio, dependiendo de cómo sean tus variables. En este caso, como las variables describen una esfera, el cambio de variables describe una esfera, pues estamos partiendo el espacio en esferas de diferente radio. Y cuando calculamos el diferencial de volumen, lo que estamos haciendo es tomando un pedacito de volumen de la esfera, y lo que queremos calcular es el volumen de ese pedacito para poder encontrar el diferencial de volumen en términos de este nuevo cambio de variable. Ahora ya podemos empezar a hacer problemas, ya que tenemos todo eso en cuenta. El primer ejemplo que nos plantea es el de evaluar la siguiente integral, la integral triple de la función exponencial a la x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todo eso a la 3 medios. En una región, en la región B, que está dada por la bola unitaria o la esfera de radio 1, pero nos pide el volumen dentro de toda la esfera, es decir, esto no es una esfera hueca, es una esfera sólida, porque nos está pidiendo que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es menor o igual que 1. Nos quiere todo lo de dentro de la esfera. Cuando sea igual a 1, aquí nos estará diciendo que solo quiere sobre la superficie de la esfera. Como es menor o igual que 1, pues quiere todo, que la región de integración es todo la esfera sólida.
En este caso, como es toda la esfera, pues los límites de integración son directos. Rho tiene que variar desde 1 hasta 0, porque él quiere toda la esfera, y la esfera está centrada en el origen de nuestro sistema de referencia, es decir, está centrada en el punto 0,0,0. Es por eso que R va a variar desde 0 a 1. Como es de nuevo toda la esfera, para cubrir toda la esfera, teta tiene que variar desde 0 a 2pi. Y phi, teta tiene que variar desde 0 a 2pi, y phi tiene que variar entre 0 y pi. Entonces, en este caso, estos son los límites de integración que describen a toda una esfera. Creo que no hay ningún problema en estos límites de integración. El único problema de visualizar tal vez sea el de phi. Phi es el ángulo que forma el vector de posición a un punto dentro o sobre la esfera, y t de phi se mide desde el eje z se mide desde el eje z hacia el vector. Entonces, para cubrir toda la esfera, pues únicamente se tiene que tomar, phi tiene que variar desde aquí hasta acá. Es por eso que phi toma valores desde 0 a pi. Y no tiene que variar completo porque el resto de la variación la considera el ángulo teta. Teta es el ángulo que se mide. Teta es el ángulo que se mide desde la proyección de nuestro vector R hacia el eje X. Entonces, en este caso, teta tiene que dar toda la vuelta completa. Por eso es que teta tiene que variar de 0 a 2pi. Es por eso que para poder describir esta región de integración, basta con que phi tome valores entre 0 y pi, es decir, todos estos, y que teta tome valores de entre 0 y 2pi, para poder cubrir todos los puntos sobre o dentro de la esfera. Ya que tenemos los límites de integración, pues sustituimos directamente en la integral triple, escribimos los límites de integración, y como Rho toma valores entre dos constantes, teta toma valores entre dos constantes y phi toma valores entre dos constantes, pues no importa el orden de integración para este caso, porque todas las variables toman valores entre dos constantes. Entonces, fácilmente podemos separar esta triple integral en tres integrales separadas, una que dependa de phi, otra de teta y otra de rho. Y ya resolver cada una de las integrales y multiplicar el resultado de cada integración, y eso nos va a dar el resultado de la integral triple. Para este caso, porque todas las variables toman valores entre dos constantes. Cuando tomen valores entre una y otra función, pues tenemos que escoger a fuerzas un orden de integración. En este caso no. Obviamente estas mismas integrales la podemos resolver tanto en coordenadas cartesianas o coordenadas cilíndricas. En cilíndricas es más complicado porque la simetría esférica rebasa a la simetría cilíndrica. O sea, la simetría esférica cubre más puntos en el espacio que la simetría esférica. Es por eso que es muy complicado resolver esta integral en coordenadas cilíndricas, ya que está más limitada. En este caso, como la simetría esférica encaja perfectamente, pues es obvio que tenemos que usar un cambio de coordenadas esféricas. Pero si lo queremos resolver en coordenadas cartesianas, siempre funcionan las coordenadas cartesianas. Eso es para cualquier problema que queramos resolver, para cualquier problema de integración que nosotros queramos resolver, siempre va a funcionar las coordenadas cartesianas, pero tal vez aumente el grado de dificultad en resolver la integral. Los cambios de variables se usan para facilitar la solución de la integral. En este caso, este es un ejemplo en donde z va a tomar valores entre dos funciones, entre dos superficies, entre la superficie de una semiesfera
y puntos en un cono. Nos dice, use coordenadas esféricas para hallar el volumen sólido que yace arriba del cono z igual a x cuadrada más y cuadrada. En este caso, este cono está descrito por esta ecuación, z igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. En este caso, nos pide que trabajemos con la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a z. Aquí en que está igualado a z, esto sigue representando una esfera. ¿Por qué? Porque podemos esto lo que nos está diciendo es que la z, mejor dicho, la esfera no está centrada en el origen, sino que está arriba del origen. Es por eso que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a z. En este caso, no tenemos al origen y la esfera está centrada aquí. No, en este caso está por arriba del origen, la esfera está acá arribita. Nos pide que calculemos el volumen que se encuentra entre esta parte de la esfera y el cono, dado por la ecuación z cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos una simetría esférica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cómo varía z. En este caso, z va a tomar valores entre los puntos de la superficie cónica y la superficie esférica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es escribir a esas superficies o las ecuaciones de esas superficies en coordenadas esféricas. Si nosotros hacemos el cambio directo en las coordenadas, pues en este caso, la primera expresión nos va a quedar aquí. Si metemos el cambio directo de coordenadas, nos va a quedar primero esta expresión, rho cuadrada igual a rho coseno de phi. Esta ecuación que está aquí, se obtiene al evaluar la expresión de la esfera haciendo el cambio de variables, de la coordenada x, y, z a coordenadas esféricas. El primer término, cuando lo evaluamos, nos tiene que dar rho. A la parte izquierda de la igualdad nos tiene que dar rho. Z, pues como sabemos, tiene que ser igual a rho por coseno de phi. Entonces esto nos va a dar rho cuadrada. Esto nos tiene que dar rho cuadrada, porque todo está elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a dar rho cuadrada igual a rho coseno de phi. Y al dividir entre rho de ambos lados de la igualdad nos va a quedar rho coseno de phi. Entonces esta primera ecuación, mejor dicho, esta, se obtiene de esta al evaluar directamente, al hacer el cambio de variables directamente en la ecuación de la esfera de radio 1. En este caso, queremos encontrar cómo varían los puntos de rho. Es decir, rho va a tomar valores, rho va variando. Conforme va variando el ángulo phi, rho va a tomar valores, porque aquí, para este caso, rho está dado por la expresión de la esfera, y para este caso, rho está dado por los valores del cono. Entonces, la ecuación del cono, como sabemos, es z cuadrada, z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada en coordenadas cartesianas. Entonces también tenemos que evaluar a esta ecuación del cono en términos, o tenemos que poner esta ecuación del cono en términos de las coordenadas esféricas, es decir, vamos a evaluar directamente. En este caso z sabemos que vale rho coseno de phi. X cuadrada pues va a ser el cuadrado de rho seno de phi coseno de teta. Todo eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Y sabemos que y es igual a rho por seno de phi por seno de teta. Entonces, al evaluar directamente, pues vamos a tener que calcular toda esta suma y
y aplicarle la raíz cuadrada. Al hacer la evaluación directa en términos de coordenadas cartesianas, vamos a encontrar que ρ por coseno de phi es igual a ρ por seno de phi. En este caso, se elimina phi. Se elimina ρ en ambos lados de la igualdad. Y vamos a tener que coseno de phi es igual a seno de phi. Y en este caso, cuando el coseno y el seno son iguales, pues el único valor de phi en el que coseno de teta, en el que coseno de phi y seno de phi son iguales es cuando phi vale pi cuartos. Entonces, este phi igual a pi cuartos es el que nos va a dar el ángulo que forma la recta sobre la superficie, la recta que se encuentra sobre la superficie cónica y el eje Z, es el ángulo pi cuartos. Este ángulo se calcula de esta forma, usando directamente la ecuación del cono. Todo eso en cuenta, pues ya podemos encontrar los límites de integración. Primero tenemos que ρ toma valores entre coseno de phi y 0. Aquí está. El valor máximo que alcanza ρ son los puntos que se encuentran sobre la superficie cónica o la superficie esférica. Por ejemplo, en este caso, ρ, mejor dicho, el radio R, solo describe a los puntos sobre la superficie esférica. Este R no va a describir a los puntos sobre la superficie cónica. ¿Por qué? Porque estos puntos sobre la superficie cónica están contenidos dentro del vector de posición. Este es de R. Este R describe a todos los puntos sobre ambas superficies, pero en el caso de la superficie cónica, pues estos no los describe. Entonces solamente R va a variar entre 0 y coseno de phi, donde coseno de phi describe a los puntos sobre la superficie esférica. Phi tiene que variar desde 0 a pi cuartos, porque pi cuartos es el máximo valor que alcanza el ángulo phi, que es cuando toca a la superficie cónica. Y teta, pues teta tiene que dar a fuerzas una vuelta completa. Teta es esta. Entonces, para poder describir todo el volumen, teta tiene que dar una vuelta completa. Es decir, teta tiene que tomar valores entre 0 y 2pi. Ya que tenemos los límites de integración, pues es simplemente plantear la integral triple y encontrar el volumen. En este caso, como nos están pidiendo que calculemos el volumen de la región de integración, aquí la integral que tenemos que calcular es la integral triple del diferencial del volumen únicamente. Aquí nos están pidiendo que integremos una función respecto de un volumen. Están pidiendo que calculemos el volumen de la región de integración. Y cuando nos piden eso, pues la función f de x, y, z, o la función f en general, va a ser f igual a 1. F igual a 1. Es por eso que únicamente se calcula la integral triple del diferencial de volumen. Esta integral que está aquí encerrada, pues nos da el volumen de la región de integración, en donde la región de integración es el barquillo que se forma con la esfera. Ya lo que plantea es cambiar el diferencial de volumen de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, y eso tiene que ser ρ cuadrada por seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de teta. Y plantear los límites de integración. Ρ toma valores desde 0 a coseno de phi. Como ρ toma valores entre dos funciones, pues es la primerita que se debe calcular. El resto de las integrales toman sus límites de integración, toma valores entre dos constantes, una entre 0 y pi cuartos, otra entre 0 y 2pi. Entonces, en estas últimas dos no nos importa la integración, de hecho lo podemos sacar e integrar por separado. La que importa es esta.
Entonces, ya que nosotros integramos, hacemos la primera integral, nos va a quedar todo en términos de phi. Y esa ya la podemos integrar y al último diferencial de teta. Aquí pues ya nos describe cómo empieza la variación. La primer límite de integración nos describe cómo varía ρ para describir el volumen. Ρ, como les menciono, toma valores desde el origen a cada punto sobre la superficie esférica. Es por eso que ρ varía entre 0 y coseno de phi, donde coseno de phi describe a todos los puntos sobre la superficie esférica. Luego, la siguiente integral que se hace es la integral respecto de phi, donde phi es el ángulo que forma el vector o el vector que apunta a un punto de la superficie esférica con el eje z. Este es el ángulo que se forma. Entonces, este ángulo tiene que variar desde 0, que es cuando esta recta que es de color rosa está paralela al eje z, y cuando de aquí varía desde 0, que es cuando la recta está paralela al eje x, hasta pi cuartos, que es cuando la recta está paralela con la recta que está contenida dentro de la superficie cónica. Es decir, el máximo valor que alcanza el ángulo phi es pi cuartos, que es cuando se encuentra dentro de la superficie cónica. Y lo último que se evalúa es el ángulo teta. Es decir, cuando teta tiene que tomar valores de 0 a 2pi. Y eso es para poder cubrir toda la región de integración. Entonces es como si empezáramos a colorear o a llenar una superficie. En este caso, lo primero que se llena es variando desde el origen hasta la superficie esférica. Luego se llena desde la variación del ángulo, desde el eje Z hasta la superficie cónica. Y luego se llena todo a través de la rotación que cubre el ángulo teta, que es cuando teta varía de 0 a 2pi. Entonces es como ir, no sé cómo podría ser, es como ir llenando. En principio lo podemos considerar como un cascarón, que está formado por el cascarón esférico y el cascarón cónico. Entonces, para calcular el volumen, lo que tenemos que hacer es llenar este cascarón, y lo vas llenando escogiendo un sentido. En este caso, como lo primero que se integra es respecto de R, primero vas llenando de alguna forma desde el plano XY hacia una cierta altura Z, que esta altura Z va a alcanzar su valor máximo cuando se encuentre en este punto. Ya que llenamos en ese sentido, ahora tenemos que llenar el cascarón a través de variar el ángulo phi. Y ya que se llena el ángulo phi, para ya terminar de llenarlo completamente, esto se termina llenando cuando hacemos, ahora sí que cuando lo llenamos dando todo el giro del ángulo teta. Es una manera de pensar qué es lo que significa los límites de integración. No sé si les funcione, pero a mí sí me funciona visualizarlo de acuerdo a estas imágenes. Y esto nos sirve para poder escoger cómo vamos a integrar. Si queremos partir primero de esto, luego de esto y al último de esto, o es para escoger el orden de integración. Si intercambiáramos el orden de integración, por así decirlo, que integramos primero respecto de phi, luego respecto de rho y el último respecto de teta, pues el orden de estas tres imágenes también tendría que cambiar. Entonces, eso sería ya lo último de integración, de cambio de variable. Como se pueden dar cuenta, lo difícil de integrar es describir a la región de integración. Ya cuando se describe correctamente a la región de integración, pues ya llegamos a lo más fácil, que es resolver las integrales. El problema es encontrar cómo se describen estas regiones. Entender, y para poder empezar a describirlo es que hay que empezar de partir en qué sentido quiero integrar esto. Por lo regular, como les menciono, lo primero en que nos fijamos es cómo varía la altura Z.
Aquí Z toma valores dentro de esta superficie y esta otra. Entonces eso nos quiere decir que nosotros podemos o debemos integrar primero respecto de esta altura. Eso es cuando nosotros trabajamos con coordenadas cilíndricas. En este caso, como estamos tomando coordenadas esféricas, pues no nos vamos a fijar en la altura. Nos vamos a fijar en cómo varía el vector de posición. En este caso, el vector de posición va cambiando conforme apunta a un punto de la superficie. Entonces es lo que tendría que checar. Bueno, eso sería todo por hoy. Si